medida que se vayan agregando algunos otros compañeros, los iré agregando, porque cuando comparto la pantalla no puedo ver el chat, pero inclusive si alguno tiene una duda que me puede consultar habilitando el micrófono. Primer comentario importante respecto a esta RT. Bueno, ya parece que empiezo a hablar y empiezan a volver a... Primer comentario importante respecto a esta RT es que no van a encontrar esta RT, no la van a encontrar como RT, digamos, en ninguno de los, ¿cómo se llama? En ninguno de los libros o de los apuntes que tengan como RT, sino que esta RT está diseminada en varias RT, como la RT6, la RT17, entonces, y la RT16, la 6 no, la 16, perdón, dije 6. Es decir, no es que van a encontrar en la lista, si alguno tiene la separata de resoluciones técnicas vigentes, no van a encontrar la RT31 dentro de ella, sino que está fragmentada dentro de las otras. Por eso, un poco la idea de esta clase es adentrarnos en este modelo de reevaluación que es nuevo a partir de esta RT, a partir de los balances a partir del 2012, que es diferente a las anteriores. Antiguamente se permitía lo que se llamaba un revalúo físico, que era simplemente contactar. Básicamente el revalúo nace inicialmente como un ajuste parcial a los estados contables. Le estoy hablando de la ley 19.742. Esa ley permitía, antes de que existiera el ajuste por inflación, les permitía realizar ajustes al rubro de bienes de uso antes de que existiera el ajuste integral. ¿Por qué se daba eso? Porque en esa época, hace 30 años, 40 años, el núcleo en los activos de una empresa era los bienes de uso, era el rubro más importante. Cosa que no ocurre hoy en día. Hoy en día, si miran el índice Nasdaq de la Bolsa de Nueva York, o algún índice de la Bolsa de Frankfurt o de Tokio, van a ver que las empresas más cuyo valor, digamos, en mercado más altas no son empresas de tipo fabricantes o manufactureras de bienes de uso, sino empresas de intangibles, ¿no? Este es como un comentario al margen. Después se hizo el ajuste integral por inflación, que permanece hasta hoy, y después hubo un revalúo físico, revalúo técnico, que se hacía, ¿para qué? Para llevar el valor del bien de uso en un momento determinado, es decir, valor neto, valor de origen menos depreciaciones acumuladas, daba un número que no cotejaba con la realidad, en el sentido de que el bien de uso podía seguir usándose por cierta cantidad de tiempo mayor a la que se había previsto, y que permitía generar ingresos superiores al valor que tenía, de acuerdo con la contabilidad, ¿no? Porque uno, cuando mira un bien de uso, ¿cuál es su valor? Su valor de uso. Entonces, ese revalúo técnico, que pueden encontrar en algunos balances todavía, algunas llamadas reserva por revalúo, se determinaba un mayor valor en base a un análisis técnico, ya sea de ingenieros o de consultoras, y ese mayor valor que se detectaba se hacía un asiento contra una reserva de revalúo. Y esa reserva de revalúo se iba depreciando de la misma forma que el bien original, que el valor de origen, se depreciaba hasta el fin de la vida útil del bien de uso. Eso se prohibió a partir de las RT anteriores,
Y ahora volvió, pero de otra forma, de una forma un poquito más razonable. Es decir, fíjense que se va ampliando y se va haciendo mucho más sofisticado el tratamiento de los rubros. Si ustedes miraran una resolución técnica o la resolución técnica 1, o si miran algún informe o estudio hecho hace 40 años, van a ver que era mucho más limitado en cuanto al detalle que lo que existe hoy en día. Hoy en día las RT son muy didácticas, es decir, como yo le dije en un momento, toda la línea de punto 4 es valor de incorporación, toda la línea de punto 5 es medición al cierre. De la misma forma se subdivide a su vez en distintos rubros y a su vez agrega excepciones. Pero vamos primero al RT, que este RT 31 trata sobre dos temas. Uno es el tema de los bienes de uso y otro, o sea, la revaluación de los bienes de uso, y otro es las propiedades de inversión. Bien, primero el alcance. Este método se puede utilizar a partir de todos aquellos ejercicios que inicien a partir del 1 de enero del 2012, ¿sí? Y se elimina, lo que yo voy agregando aquí son pequeños detalles, yo esto igual lo voy a subir, de qué es lo que se elimina en la RT 17, por eso les dije que esta RT está diseminada en varias. Sobre este punto también quería agregar que en el punto 6.2 de la RT 16, si ustedes recuerdan, creo que lo vimos en la clase anterior, o la otra, no me acuerdo bien, que en el punto 6.2 de la RT 16 me dice cuáles son los distintos criterios de medición, ¿no? Al costo, BNR, costo de reposición, y en el punto 6.2 se agrega el valor razonable, que es el valor sobre el cual va a trabajar la revaluación. Eso es muy importante, lo agrega en el punto 6.2 del RT 16. De tal modo que la medición de bienes de uso se puede realizar de dos formas, o al modelo de costo, que es el valor de origen menos depreciaciones acumuladas, que es como lo hemos hecho hasta ahora. Estamos hablando, ojo, de criterio de medición. Esto no tiene que ver ni con moneda homogénea, eso tiene que ver con unidad de medida. Estamos hablando exclusivamente de criterio de medición. Podemos hacerlo por modelo de costo y ahora podemos hacerlo con el modelo de revaluación. Bien. Primero y principal, hay ciertos requisitos para poder realizar esta revaluación y básicamente que tiene que estar aprobado por el órgano de administración. ¿Cuál es el órgano de administración? El directorio, ¿sí? Y tiene que haber, bueno, como acá lo indica, documentación de respaldo, una política contable escrita y aprobada. ¿Por qué? Porque el método de revaluación no se hace una sola vez de entrada y después, sino que hay opciones, digamos, en general me pide que el monitoreo sea ejercicio a ejercicio, donde yo voy modificando de acuerdo a que se haya variado el valor razonable, del cual vamos a hablar en la filmina más adelante, si ese valor se modifica o no, si es importante o no es importante, ¿no? Y si la diferencia entre el valor razonable y el valor contable o al costo es muy grande, ¿no? Es decir, todo esto tiene que estar documentado y tiene que estar expresado en un papel qué es lo que se va a hacer desde el punto de vista contable con respecto a esta revaluación hacia el futuro. ¿Sí? Es decir, cada año, fíjense, cada año, esto es la frecuencia, cada año se tiene que evaluar la necesidad de registrar una nueva revaluación, siempre que el valor razonable del activo revaluado difiera significativamente de su importe contable. Y aquí viene el término del valor razonable. El valor razonable es un activo intercambiado a su valor contado con independencia mutua en la operación. Ojo, no confundir esto con BNR. Esto no es BNR. Esto es valor razonable. Es un caso particular. Después vamos a ver cómo determinamos el valor razonable, ¿sí? A través de
tres distintas instancias. Sigue siendo el valor razonable un valor de mercado, pero con ciertas particularidades. Es decir, me refiero, sigue tomando un valor de mercado como el BNR, ¿sí? Que es el precio menos gasto de venta, precio de venta menos gasto de venta, que no hay nada que ver con esto que es un valor contable, es una especie de valor de reposición, digamos, ¿no? Más que un BNR. Bien, esto es muy importante. Hay una restricción y que es que no se podrá optar por el modelo cuando la contribución de tales bienes a los futuros flujos efectivos sea incierta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un bien de uso que tiene una vida útil restante de 10 años y yo sé que no lo voy a volver a utilizar o que por una cuestión de obsolescencia tecnológica ese bien de uso se va a ir dando de baja o se va a dar de baja o va a ser reemplazado, yo no puedo utilizar el método de evaluación. Porque ¿qué es lo que determina el método de revaluación? Bueno, el método de revaluación lo que hace es que ese mayor valor entre el valor razonable y el valor contable, yo lo tengo que depreciar en base a una cantidad determinada de tiempo. Ahora, si no hay garantía, ¿sí? O si está decidido que un bien va a ser discontinuado, ¿por qué? Porque se va a reemplazar dentro de 2 años con una máquina y demás, por ejemplo, no puede utilizar el método de revaluación. ¿Sí? Esto es un tema importante porque, digamos, los valores, el bien de uso está relacionado directamente con la capacidad de generar flujo de fondos hacia el futuro, es decir, de generar ingresos en el futuro. De la misma forma que ocurría con los activos intangibles. ¿Sí? El activo intangible que tiene que tener la capacidad, cuando reconozco un activo como intangible, cuando tiene la capacidad de generar beneficios futuros. ¿Sí? Ya sea si yo adquiero una marca que me permite vender mayor cantidad de bienes poniéndole la marca a la etiqueta de mis camisas o lo que sea, ¿no? O zapatos. Entonces, si no está probado eso, es decir, la contribución a futuro flujo efectivo, no podemos utilizar el método de revaluación. Bien, si se aprueba, dice que la revaluación a un elemento integrante de los bienes de uso debe aplicarse a todos los elementos. Es decir, no puedo, estos son los elementos, terrenos, maquinarias, instalaciones, equipos de oficina, rodados, etcétera. Si yo tengo 3 terrenos, no puedo utilizar el método de evaluación solamente para un terreno. Debo utilizarlo para todos los que integran estos elementos. ¿Sí? Esto es muy sencillo de entender. No puedo revaluar una sola maquinaria si tengo 3. Tengo que revaluar las 3. ¿Sí? Y eso no es tan sencillo porque a veces, como vamos a ver cuando veamos ¿cómo se llama? El valor razonable, nos vamos a dar cuenta que hay casos que no es tan fácil determinar el valor razonable. ¿Eh? Bien. La comparación en lo que yo dije anteriormente, la comparación entre el importe revaluado y el contable debe realizarse bien por bien. ¿Sí? Digamos, bien por bien de cada elemento, como los que vimos en la filmina anterior. Esta es una pequeña diferencia con respecto al revalúo técnico anterior, y es que permite realizar el trabajo para la determinación del valor razonable por parte del personal propio. Es decir, la propia empresa puede hacer un estudio y una evaluación para determinar el valor razonable. Se puede optar por hacerlo uno mismo o, como existía en el caso del reevalúo técnico, los servicios de un tasador, un especialista. Normalmente el reevalúo técnico generalmente tenía que ver con maquinarias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que determinar una continua que fabrica papel del año 40, como pasó en mi caso, yo participé a fines de la década del 90 de un reevaluo técnico,
en la década del 90, perdón, sobre maquinarias que fabricaban papel, que se llaman continuas, que eran de la década del 40, 50 arregladas, ¿no? Entonces el tema era, bueno, ¿y cómo hago yo para determinar un valor técnico de este bien de uso? Bueno, se contrató a un estudio de ingeniería que hizo un análisis del estado de situación, del estado de las condiciones de la máquina. La máquina era una manzana entera de la máquina, para que tengan una idea. Se fabrica el papel a través de fibra celulósica y aditivos y demás. Después esa fibra se transforma, se seca, pasa por fieltro, se transforma en papel y se enrolla en rollos y después se pasa a bobinas si es que es necesario, o resmas. Esa máquina tuvieron que hacer un estudio bastante importante. ¿Por qué? Porque era muy vieja la máquina. Entonces, cuando hay casos como ese, donde yo tengo un bien de uso que es muy antiguo, que no hay un bien de uso en este momento de las mismas condiciones o similar que se esté vendiendo al mercado, tengo que hacer un estudio particular. En ese caso puedo tomar los servicios de un especialista, ¿no? El tasador creo que se refiere más al tema de los inmuebles, que normalmente se utiliza, inclusive los sectores de crédito de las empresas suelen utilizar mucho a los tasadores para los casos de los avales o garantías que dan sobre crédito de los clientes, ¿no? Y si no, si es muy sencillo o, no sé, son bienes de uso como automóviles y demás, bueno, puede ser un trabajo realizado por el propio personal de la empresa. Y esto está en el punto, quería aclarar que todo esto está en el punto 5.11 del RT 17, ¿sí? 5.11.1 y 5.11.2. Bien. Y aquí viene el núcleo de la cuestión. Bueno, ¿cómo determinamos el valor razonable? ¿Y qué dice el RT? Dice, primer caso, si los bienes tienen un mercado activo en su condición actual, el valor de mercado por venta contado. ¿Qué significa mercado activo? Donde exista frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información. Esto es, si yo tengo un bien de uso, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo más sencillo. Yo tengo un bien de uso que es un automóvil o que es una maquinaria, ¿sí? Lo primero que tengo que fijarme es si existe un mercado activo, ¿sí? Mercado activo ya vimos que existe frecuencia y volumen, de usados, porque mi bien de uso, ya sea el automóvil o la maquinaria, está usado. Si existe ese mercado, yo lo único que tengo que hacer es detectar cuál es el valor promedio de mercado, digamos, si es muy frecuente o muy alto el volumen de manejo de ese bien. Puedo tomar un valor promedio o buscar que se asemeje a mi maquinaria o a las condiciones en las cuales está o al uso que tiene, ¿no? Si una máquina se mide de acuerdo con la cantidad de unidades producidas, se puede establecer en el mercado un bien usado de esa maquinaria usada, similar a la mía, que tenga similar cantidad de uso, ¿no? En cuanto a unidades producidas. En ese caso utilizo el valor de mercado. Punto B, si no existe un mercado activo, es decir, si no existe un mercado activo de usados, ¿sí? Y hay solo nuevos, es decir, 0 kilómetros, tengo que tomar el valor de contado de esos bienes a un valor equivalente, neto de las depreciaciones, es decir, tomo el valor del 0 kilómetro y le aplico los porcentajes de depreciación que tiene el bien usado que yo tengo en mi activo del balance, le aplico el mismo porcentaje de depreciación acumulada sobre ese valor nuevo. ¿Sí? Es una forma, digamos, sutil de salir del embrollo, ¿no? Es decir, bueno, no tengo un mercado donde se vendan los bienes usados que yo tengo, el bien de uso que yo tengo. Por eso los bienes de uso son complicados en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a los bienes de cambio, es muy fácil conseguir en general mercados activos, pero en los bienes de uso no es así. Entonces, vuelvo a reiterar, se toma la venta a contado de los bienes nuevos,
y se le aplica un valor equivalente neto de depreciaciones. Se le aplica las depreciaciones acumuladas que tiene el bien de uso en stock, ¿no? Y si no se da ninguna de los dos anteriores, es decir, no tengo un mercado activo usado y tampoco tengo un mercado activo de 0 kilómetros, lo cual entraría dentro de lo que yo le dije en mi caso de la maquinaria, la continua que fabricaba papel. Tenemos, por un lado, el valor del flujo de fondos y por otro lado, una estimación del costo de reposición, es decir, ¿cuánto me costaría? Vamos al primero, valor estimado del flujo de fondos. Bueno, yo puedo determinar en base al mix de ventas y de producción, es decir, yo hago una proyección al futuro, ¿no? Hasta, pues, supongamos que mi maquinaria tiene 10 años de vida útil, restante. Me restan 10 años de vida útil al momento en que yo hago la reevaluación. Yo hago un cash flow o un flujo de fondos de ingresos y egresos, determinando el neto de cada uno de los periodos, y puedo determinar cuánto me va a generar aproximadamente de ingresos en el futuro ese bien de uso, ¿sí? Lo llevo a dinero de hoy, ¿no? Y puedo determinar más o menos cuánto es lo que me va a vender. Obviamente siempre en moneda de hoy, ¿no? Porque yo un cálculo a 10 años, pero con moneda de hoy. Y tomo ese valor como si fuera el valor razonable. La otra alternativa es, bueno, ¿cuánto me costaría reconstruir esa maquinaria o ese bien de uso? Si lo tuviera que hacer hoy, no sé, juntándolo por partes o comprando o armándolo, armo una especie de presupuesto de cuánto me saldría, por ejemplo, vuelvo a esta continua de fábrica de papel, bueno, cuánto me saldría hoy en día fabricarla y también le neteo las depreciaciones acumuladas. Y de esa forma yo puedo determinar más aproximadamente su valor razonable. Es decir, yo tengo tres alternativas. Bienes con mercado activo, es decir, en su condición actual significa usados. Si no existe un mercado activo, puede ser un mercado en el cual solamente haya bienes nuevos. En ambos casos, digamos, en el primero, si el mercado activo, tomo directamente el valor de mercado, contado. En el segundo caso, tomo el valor de 0 kilómetros y le resto las depreciaciones acumuladas del bien de uso que yo estoy reevaluando. Y si no se da ninguna de las dos condiciones A y B, puede ser simplemente un valor estimado del flujo de fondos futuro o determinar el costo de reproducción, refabricación, digamos, o reposición, neteándole las depreciaciones acumuladas. Eso es más o menos todo el universo de lo que agrega el RT31, porque el RT31 agrega, como les dije recién, en el punto 6.2, les agrega una forma, un criterio de medición. Este criterio de medición, que es el valor razonable, no existía antes del RT31. Si uno miraba la lista del punto 6.2 del RT16, figuraban BNR, costo de reposición, valor actual, tasa interna de todo lo que ustedes quieran, pero no incluía el valor razonable. Ahora vamos a ver cómo se contabiliza esto. Y esto es bastante sencillo, ¿no? Se envía la diferencia, si yo tengo un superávit, es decir, vamos al grano. Si yo estimo a ojo medio que el valor razonable no va a estar por encima de mi valor de origen menos depreciaciones acumuladas, directamente no hago un revalúo, ¿sí? Digamos, la decisión de reevaluar normalmente tiene que ver con que existan grandes diferencias entre el valor contable neto que yo tengo en el balance y el valor razonable. De manera que si el valor razonable es, el importe neto contable es menor al valor razonable, hay un superávit de revaluación. Y ese superávit de revaluación se
se envía a una cuenta que se llama saldo por revaluación, que es una cuenta de patrimonio neto que se va a exponer dentro de la columna de resultados diferidos. Eso no se hagan demasiado problema. Acá lo importante es que sepan que la diferencia entre el valor razonable y el importe neto contable, esa diferencia, el asiento va a ser, bueno, no se lo voy a decir ahora, pero la cuenta de crédito va a ser superávit de revaluación, a superávit de revaluación, que después se va a exponer dentro de resultados diferidos en estado de evolución de patrimonio neto. Ahí está. Bien. Primer comentario sobre este famoso saldo de revaluación. Este saldo no es ni distribuible ni capitalizable. Es decir, este mayor valor que yo tengo, que me genera el valor razonable en el bien de uso, va a hacer que se incremente mi patrimonio neto. Pero no es distribuible ni capitalizable. Es decir, no puedo distribuirlo a través de asamblea, con los dividendos, ni tampoco puedo capitalizarlo y transformarlo en acciones, ¿sí? Como puedo hacer con un aporte irrevocable o como puedo hacer con un dividendo en acciones. Pero sí puede ser transferido directamente a resultados no asignados. Fíjese, dice, cuando se produzca la baja de ese elemento o en un momento posterior. Este tema, que es muy claro, ¿qué dice? Si yo doy de baja el bien, es decir, el bien de uso, el saldo que me quede de saldo de revaluación lo puedo transferir a resultados no asignados, para que de esa manera pueda ser distribuible, ¿sí? Cuando dice, fíjense que dice, cuando se produzca la baja de ese elemento, y fíjense que dice, o en un momento posterior, ¿qué es esto? O, le voy a decir exactamente cómo es, porque esa transferencia a resultados no asignados se puede dar a medida que el bien se vaya consumiendo. Es decir, esa diferencia que yo tengo entre el valor razonable y el valor contable, después la voy a ir depreciando de la misma forma que se deprecia el valor que yo tenía contable, ¿no? Entonces, eso que yo voy depreciando, ese consumo, esa baja de valor que se da ejercicio a ejercicio hasta que termine la vida útil, cada una de esos consumos o esas depreciaciones las puedo transferir a resultados no asignados, ¿sí? Entonces, yo puedo, el saldo por revaluación no se puede distribuir tal como está. Ahora, a medida que se va consumiendo, es decir, a medida que va transcurriendo el tiempo y por desgaste o por el método que sea de depreciación, ese bien se va consumiendo, esos consumos sí los puedo pasar a resultados no asignados para ser distribuidos. Y después, si doy de baja el bien, el saldo que yo tenga, si lo vendí o lo transferí o lo que sea, eso puedo pasarlo totalmente a resultados no asignados, ¿sí? Después vamos a ver un ejercicio con lo cual lo van a ver. Bien, ahora vamos, hasta ahora